cada vez que uno viene, hermano, a la congregación, a escuchar la palabra de Dios, Dios hace algo, hermano. Dios nunca nos deja sin nada. Si Él siempre Él no nos despide vacíos, sino que Él nos despide con bendición. Ok, aquí nadie se va a ir como llegó, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hermano. Usted va a recibir hoy lo que Dios le tiene preparado, palabra, y tiene espíritu también. Amén. Libro de Mateo, capítulo número 12, verso número 15. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto Jesús, ¿verdad que sí? Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Sigan ustedes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: qué bonito, ¿verdad? No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Leamos todos juntos. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos entonces a predicar la palabra de Dios en esta noche. Ustedes saben por qué Jesucristo no quería que divulgara lo que Él hacía. ¿Usted se ha preguntado eso? Porque muchas veces en el Evangelio dice que Jesús, cada vez que sanaba a alguien, le decía: no le digas a nadie. No digas a nadie que fui yo. Y las personas hacían todo lo contrario, ¿verdad? Claro, hermanos, si uno era ciego y ahora ve, ¿qué es lo que va a hacer? Hermano, claro, va a glorificar. Jesucristo le dijo a ese ciego: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo: sí creo. ¿Y quién es para que le adore? Y él le dijo: soy yo. Y ese hombre se postró y adoró. Es que todo aquel que recibe el bien de Dios, hermano, le adora a Él, porque Él es muy, muy bueno. Él es inmensamente bueno, hermanos. Estando aquí reunidos, uno se acuerda, hermano, de dónde nos sacó el Señor, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? ¿Qué fue lo que Dios hizo conmigo? Que hoy tienes la posibilidad de derramar lágrimas delante de Él, de derramar tu corazón como aguas, decía el salmista, con toda libertad, con todo conocimiento, sabiendo que no lo haces a un ser invisible, a un ser que ni mucho menos no existe, sino que es alguien que te llamó, que te transformó, que depositó sobre ti tu espíritu, su Espíritu Santo te transformó y te dio una vida nueva. Y por eso le podemos adorar con todo el corazón, porque nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y nosotros ahora podemos ver el reino de los cielos. El reino de los cielos se hizo a nosotros visible. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es gozo, paz y justicia. Es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Recibimos la paz con Dios para acercarnos a Él. Y ahora tenemos el gozo de esa salvación tan bonita. Y hoy podemos, hermanos, derramar nuestro corazón delante de Él, reconociendo que Él ha sido muy bueno con nosotros. Y esos hombres, hermanos, cada vez que Jesús hacía un milagro, salían corriendo y empezaban a divulgar ese milagro. Creo que es en el libro de Lucas o Mateo que él dice el por qué no quería que Jesús lo divulgara. Era porque no podía entrar libremente a las aldeas. Ese era el problema. Que imagínense, si él sanaba a alguien y ese hombre salía corriendo diciendo: él ha hecho un milagro en mí, todo el pueblo se le iba a venir encima y él no iba a poder predicar el evangelio libremente. Fíjense que tenía inclusive que sacar una barca. Le decía a Pedro: prepáreme una barca para yo arrimarme a la mar, porque la multitud es mucha. Porque tan solo con tocar el borde de su manto la gente era salva, era sana. Tan solo le decían: Señor, déjanos tocar nada más tu manto y ya. Y demonios salían, gente era sanada, personas eran libertadas. Era un avivamiento, un milagro poderoso de Dios. Y ese avivamiento sigue continuando, eso no ha parado. Mira aquí una cantidad de cojos que ahora caminan, cantidad de mancos que ahora pueden aplaudir, alabar a Dios, mudos que no podían adorar, gente que no podía ver. Hermanos, ahora nosotros podemos ver la gloria de Dios, no solamente en una persona, sino en nuestra vida. Cuando estábamos afuera perdidos, hermanos, fuera de Dios,
No podíamos ver su gloria porque veíamos era pura maldad, era eso lo que nos rodeaba. Pero Jesucristo nos trajo un lugar especial, a pastos, a aguas de reposo, a caminos de justicia, a donde hay aliento por medio de su callado y de su vara, donde adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y ahora podemos ver la gloria de Dios, que esto que estaba escondido ahora se nos ha sido manifiesto a todos nosotros. Y juntos como hermanos podemos adorar a Dios, podemos glorificarle diciendo: Él es nuestra salvación, Él fue el que hizo todo esto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el profeta Isaías habló algo acerca de Dios, que Dios le dijo que dijera. Dios le dice: he aquí mi siervo, he aquí mi siervo. Si uno lee la palabra de Dios, hermano, uno encuentra que Jesús siempre hablaba con Dios diciendo: Él es mi Padre, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces no lo dijo? Más que todo en Juan lo mencionó muchísimo. Lo que era: Él es mi Padre, yo soy su hijo, yo soy su siervo, Él es mi Señor. Inclusive a los fariseos les decía: si ustedes me conociesen, conocerían a mi Padre. ¿O no? Claro. Pero por cuanto no conocen a mi Padre, entonces ustedes no me conocen a mí. Y mi Padre, que es vuestro Dios, le dice, imagínense eso, que es vuestro Dios, ustedes no lo conocen. Porque si ustedes le conociesen, me harían caso a mí, me creerían a mí. Y Jesucristo siempre habla de mi Padre, y nosotros no tenemos duda, y no quiero confundir a nadie, de que Jesucristo es uno solo, que uno es su nombre, que Él es Dios sobre todas las cosas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. El Verbo se manifestó en carne, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no tenemos duda, ¿verdad que sí? No hay ninguna duda de que Dios es Jesús. Pero hay tantas razones de por qué Él hablaba de esa manera, y hay muchas. Usted puede preguntarle a los líderes, al pastor, al hermano Anthony, de por qué Él hablaba de esa manera. Pero yo quisiera enfocarme nada más en una en esta noche, para presentar un carácter de Dios que es el mensaje que Dios puso en mi corazón, que es que Jesucristo hablaba así por sentido de propiedad y de autoridad. Principalmente Él decía: Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Señor. Sentido de propiedad, es mío. Yo lo conozco, Él me conoce, yo sé de dónde vine, yo sé a dónde voy. Es sentido de propiedad. Y sentido de autoridad, diciendo: Él es mi Señor y yo soy su siervo. Y eso muchas veces Él lo pudo publicar tantas veces, hermanos, porque Jesucristo no vino para servir, no vino para ser servido, perdón, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino sino a dar su vida en rescate por muchos. Inclusive él un día antes de que fuese crucificado, Él agarra a sus discípulos, se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y al finalizar les dice: ustedes dicen que yo soy maestro y que soy Señor, y bien hacen, porque lo soy, pero también soy su siervo. Y como le he lavado los pies a ustedes, cada uno de ustedes lávese los pies mutuamente. Así es como yo lo he hecho y como lo he enseñado. Él ha venido a servir. Inclusive cuando Él está en la gran cena, Él toma el pan y lo parte y lo da a sus discípulos, sirviendo a cada uno de ellos. Y a los que le seguían Él dijo claramente: yo soy el pan de vida. No es como se los dio Moisés, porque como se los dio Moisés murieron en el desierto. Yo soy el pan de vida. Todo aquel que come este pan vivirá eternamente. Y ese pan es mi carne, que yo doy a todos vosotros. ¿Para qué? Para que el comiera de esa carne viva eternamente. Todo aquel que come la carne, el pan que Dios da, entonces él vive eternamente. Y eso queda muy claro. Jesús vino a servir de esa manera. Jesús vino a servir siendo Dios, porque siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, forma de hombre que sirve. Y Dios nos enseña con esa misma manera cómo debe ser el hombre de Dios y la mujer de Dios. Una persona que sirva con esa misma pasión que hubo en Él. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir de servicio, de dar su vida por todos. Jesucristo dio la vida por todos. No hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Jesús
es nuestro amigo si hacemos lo que Él nos manda. Yo creo, hermanos, que Jesucristo, en su gran misericordia, en su gran amor, permitió que esta realidad se manifestase. ¿Para qué? Para que se contagiase a todos, se llenaran todos de este mismo sentir. Jesucristo padeció aflicción para aprender lo que era la obediencia, dice el libro de Hebreos. Y nosotros también estamos aprendiendo a obedecerle a Dios. Porque aquel que le obedece a Dios es mejor que muchos sacrificios. Porque a Dios, dice el salmista en el libro de Salmos capítulo número 51, David cuando pecó dijo: Señor, si yo vendría a ti te ofreciere holocaustos, ofreciere toros, machos cabríos, eso a ti no te agradaría, pero a ti te agrada es el que te obedece, el corazón contrito y humillado, aquel que se muestra en verdad en lo íntimo. Ese es aquel que te agrada a ti. Dios está buscando gente que le agrade a Él de esa manera, una manera de un servicio, de un corazón totalmente para Él. Jesús no ha dejado de servir. Él se ha mantenido sirviendo. Desde que Él dio su vida en la cruz del Calvario, Él ha continuado sirviendo. Y tú lo puedes ver en el libro de Salmos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Jesucristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, que haga yo todo lo que Él me diga, y que todos los que yo reciba los resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, dijo Jesucristo. Porque todo aquel que Él me da está en mi mano, y nadie lo arrebata de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebata de mi mano. Él sigue sirviendo, no solamente como ese hombre que dio su vida en la cruz del Calvario, sino como Dios, como un buen pastor, aquel que cuida, aquel que guía, aquel que ayuda. Y Dios sigue sirviendo en esta noche a cada uno de nosotros de esa manera, dándonos esa ayuda, dándonos esa confianza de poder estar tranquilos, gozosos, en paz, de que hay alguien que está velando por nuestras almas, alguien que nos está cuidando, que ha sido fiel aunque nosotros seamos infieles. Sigue sirviendo como buen pastor. Y también lo dice en el libro de Hebreos que Él sirve como sacerdote. Él está intercediendo con ruegos por cada uno de nosotros a Dios, por nuestros pecados y nuestras debilidades, por nuestras situaciones, circunstancias, porque Él, siendo semejante a nosotros, hermanos, pero sin pecado, Él pudo vencer, y ahora Él se ha presentado delante de Dios como aquel sacerdote, sirviendo a cada uno de nosotros, de modo que si alguno tiene necesidad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia, para hallar socorro oportuno delante de Él. Él es nuestro sacerdote, nuestro siervo que nos ayuda desde los cielos. ¿Verdad que sí? Jesús sigue sirviendo a cada uno de nosotros, para que nosotros entonces comencemos también a servirle a Él. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino como para Dios, porque de Él recibiréis ¿qué? La recompensa en el momento que Él la va a dar. Entonces Él nos enseña cómo vamos a servirle a Dios. La manera que uno le sirve a Dios es con todo el corazón primeramente, y también es mirándolo a Él. Esa es la manera fundamental del servidor, hermano. Uno le sirve a su Señor. Dice el apóstol Pablo, siempre introduciendo sus cartas: Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Jesucristo. Santiago dice dice Santiago, siervo del Señor Jesucristo y de Dios. Sigue diciendo también el apóstol Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Nosotros aprendemos de estos hombres que pudieron poner sus vidas para servicio de Dios, para que nosotros con la misma intención, con la misma entrega, con la misma manera podamos servirle a Dios. Cuando Jesucristo muestra a los discípulos que querían ser unos mayores que otros, ¿se acuerdan de esa discusión que ellos tenían en el camino? Jesús los tomó y les dijo: ¿qué discutían en el camino? Y estaban discutiendo que cuando se fuera el Señor, ¿quién es el que va a ocupar su lugar? Decían ellos. Cuando fuese crucificado y muerto, ¿quién es el que va a ocupar su lugar? ¿Quién va a ser el mayor? Y Jesucristo sencillamente les dice, ustedes se lo saben, hermanos,
tomó un niño y lo puso en medio y dijo: si alguno se hace semejante a este niño, va a ser el mayor entre ustedes, porque el mayor servirá al menor. Si alguno entre vosotros quiere ser mayor o grande, sirva a su hermano, sirva a su prójimo. Esa es la manera que Dios nos enseña a cómo tenemos que servir, cómo tenemos que hacerlo. Mirándolo a Él, puestos los ojos en Jesús, que es autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, no sirviendo como al ojo, como dice la palabra de Dios, no sirviendo como si fuese que me están viendo, no, sirviendo a Él de corazón, porque de Él hemos recibido el llamamiento. Él fue el que nos dio los dones, Él fue el que nos dio el talento. Él nos dio esta posibilidad de servir en su reino. Ahora, ¿cómo yo le sirvo a Dios? ¿De qué manera? Jesucristo se dijo: yo estoy buscando a alguien que me sirva. Mira lo que dice en el libro de Juan. Dice: si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, este no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, este la ganará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y ahora sí, mi Padre le honrará y yo le honraré también. La manera que uno le sirve a Dios es negándose a sí mismo, no hay otra manera. Y el mensaje que Dios puso en mi corazón es cómo un joven en este tiempo puede alcanzar a servirle a Dios. Porque uno dice: bueno, yo no predico en el altar, yo tampoco estoy predicando en una célula, ni tampoco estoy haciendo otra cosa. Aquí no se sirve a los hombres, se le sirve a Dios. ¿Y cómo tú le vas a servir a Dios? Sencillo. La palabra de Dios dice que lo que tú tienes que hacer es para honrar y agradarle a Él. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Un arrepentimiento genuino. Que nosotros estemos arrepentidos de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Ya no más mundo, ya no más de la carne, ya no más del diablo, ya no más nada de esas diversiones. Lo dice la palabra de Dios: no más deleites temporales del pecado, sino que ahora estamos para Jesús. Todo lo que hacemos para Jesucristo. Si Él murió por mí y me sirvió, luego todos murieron. ¿Qué significa eso? Si Él murió, todos nosotros hemos muerto. ¿Para qué? Para que si ahora vivimos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que se entregó y dio su vida por nosotros. Mi servicio es a Dios, ¿ok? Mi servicio es a Dios. Yo lo veo a Él y le glorifico. Unas personas me decían, inclusive hermanos, decían: ¿cómo es que en la iglesia sí funciona el matrimonio y en el mundo no? ¿Cómo así? Y yo le digo: sencillamente porque el hombre puede fallar, pero Dios no falla y Dios es fiel. Cuando uno conoce a Dios y conoce ese carácter de fidelidad de Dios, de que aún siendo infieles Él permanece fiel, de que aún nosotros habiendo hecho lo malo, Él está dispuesto con su benignidad, con su longanimidad, para darnos ese arrepentimiento pronto, para poder volver a sus pies y seguir en el camino. Cuando uno conoce ese carácter de Dios, uno dice: a todos menos a Dios. Yo puedo faltarle a cualquiera menos a Dios, porque Dios ha sido tan especial conmigo, Dios ha sido tan bueno conmigo. Lo que sostiene el matrimonio, hay muchas cosas que lo sostienen, pero uno de los puntos que totalmente me ha tocado a mí el corazón es que yo no le puedo faltar a Dios. No le puedo faltar a Dios, porque el que ha nacido de nuevo no peca. ¿Me explico? Dios nos dio un Espíritu Santo con poder, un Espíritu Santo de dominio propio, de fuerza, que de adentro corre como río, no se detiene. No es un agua estancada, es una fuerza, es poder de Dios para salvación. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo echa fuera el temor, enseña, redarguye, convence, trabaja, actúa poderosamente en el creyente para darle esa vida en santidad, esa vida en guardarse para Dios. Aleluya, Dios nos ha dado su santidad. Dice: bienaventurados ustedes porque han sido participantes de su naturaleza divina. Dios es divino, es santo y nos ha dado esa santidad por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo.
Mi vida la mueve el Espíritu Santo, porque los que son hijos de Dios, esos son movidos por el Espíritu Santo. Si tú eres creyente y has nacido de nuevo, lo que te mueve es el Espíritu Santo. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a servir. El Espíritu Santo te va a convencer de arrepentirte, te va a convencer de bautizarte, te va a convencer de buscar su rostro para recibir el don del Espíritu Santo, para permanecer en la palabra, en la oración, darte un crecimiento. Porque yo os elegí a vosotros, dice, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Porque por su fruto los conoceréis. Sencillo, hermano. El que sirve a Dios es porque ha hallado fruto. Porque tiene fruto, tiene que dar, tiene para dar. Y la única manera que eso ocurra es por su Espíritu Santo. Jóvenes llenos del Espíritu Santo, es lo que Dios... ¿qué dice el versículo que leímos en un principio? Este es mi siervo, dice, a quien yo escogí. Eso habla de Jesucristo. Pero Jesucristo se nos ha metido al corazón, a cada uno de nosotros. Y somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos esa posibilidad de que eso se pueda cumplir en nosotros. Quien ha escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Imagínense eso. Cómo yo actúo, cómo yo obro, cómo yo sirvo. Yo le sirvo a Dios por principalmente mi testimonio. Si yo soy lleno del Espíritu Santo y yo hablo la palabra de Dios y soy lleno del fruto de Dios, ese simple hecho alcanza almas, alcanza muchas almas. Porque, hermanos, el que es asalariado ve sufrir a alguien, a la oveja, y se va porque es asalariado. Pero el que tiene la carga de Jesucristo se queda, permanece, se mantiene, para que aquella persona que necesita ser salva se salve también por el testimonio de una persona. Un ejemplo de ello es lo que le dice el apóstol Pablo a las hermanas, ¿no? A las esposas. Dice: sujétanse a sus maridos porque así alcanzarán, ¿no?, con el testimonio solamente, a aquellos que no conocen al Señor. Eso es un ejemplo. Simplemente el testimonio puede alcanzar el alma de una persona. Si tú dices: no, que yo no le sirvo a Dios, no sé dónde servirle, sencillo, hermano. Usted cumpla lo que dice la palabra de Dios. Ese es su servicio a Dios. Y todo lo demás viene por añadidura, pero ese es su principal servicio. David fue un hombre que fue servidor de Dios. Cuando él dispuso en su corazón hacerle casa a Dios y llamó a Natán y le dijo esa noticia, Natán se fue y en la noche Dios le habló y le dice: ve y háblale a mi siervo David, dígale que yo le voy a hacer casa a él eternamente, perpetua, por cuanto ha tenido eso en su corazón. Y en el libro de Hechos capítulo 13, narrando el apóstol Pablo acerca de él, cómo Dios escogió a David, dice de él: aquel que hará todo lo que yo le diga. El corazón semejante a Dios es hacer todo lo que Él nos dice. Eso es un siervo. Eso es un siervo. Alcancemos por lo menos ese nivel de servir, porque la palabra de Dios dice: ¿quién de vosotros que teniendo un siervo y está labrando, trabajando todo el día, la faena del día en la tierra, viene a casa y le dice: come tú primero y después me sirves a mí? Eso no es así, sino que cumple, sírveme a mí y luego tú comes. ¿No es así? ¿Qué le dijo entonces el Señor a sus discípulos? Vosotros también, cuando hagáis lo que yo les diga, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. El nivel del siervo inútil, ¿sabe dónde llega? Cuando hacemos lo que Él nos dice. Imagínense eso. Ese es el nivel principal del siervo. Pero si alguno se limpia de estas cosas, instrumento hay en una casa, hermano, porque el fundamento de Dios está firme y se conoce con este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de barro, de bronce, pero unos son para usos ¿qué? Viles y otros para usos honrosos. Y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. Habla de utilidad, dispuesto para toda buena obra.
¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que avancemos un poco más en el servicio por medio del Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios me dijo. Ese fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Que así como el predicador tiene la necesidad de orar y buscar la palabra de Dios, escudriñar la palabra para dar un mensaje a Dios, así también eso es un ministerio. Así también los demás tienen ministerios. Porque todo aquel que fue llamado por Dios fue puesto en el cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda servir en el cuerpo. Porque ningún miembro está ahí por nada. Que se pare el pulmón para que vea qué sucede. Que se pare el riñón. Que se pare el corazón. Hay problemas en el cuerpo. Por eso Dios que está aquí, te puso aquí, Él te puso acá con algo que hacer. Algo tienes que hacer. Dios te llamó con una razón, un motivo, para que mueras y le sirvas. Y Dios te puso acá, pero algunas veces, imagínense, hay personas que tienen ese don del libro de Romanos 12, que, hermano, libremente dan. Personas que sin problema dan. Y ese es su ministerio. Trabajan y Dios le bendice grandemente y tienen dinero y pueden dar. Ese es un don de Dios. Pero si usted deja de orar, usted deja de dar. Claro, si usted deja de tener ese impulso del Espíritu Santo, se le va el don. Si una persona que intercede por los demás se pierde esa conexión por el Espíritu Santo, se le va. ¿O no? Todos aquí hemos pasado por altos y por bajos, ¿verdad que sí? Usted sabe qué es lo que hace cuando está lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Sí. Y usted sabe lo que no hace cuando no está lleno del Espíritu Santo. En mi caso, hermano, si yo vengo en la lectura, en la búsqueda de Dios, dejo de dar testimonio a los que yo conozco. Pero una vez que Dios me llena del Espíritu Santo y me mantengo, hermano, todo el mundo que yo conozco empiezo a hablarle la palabra. A todo el mundo, hermano, porque eso viene así, fácil, por el Espíritu Santo. Y tú sabes, hermano, tú sabes cómo Dios te ha llevado a un nivel espiritual alto y te ha dicho y te ha puesto a servir de una manera increíble. Tú lo sabes. Y tú has reconocido ese don y tú dices, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo intercedo fuertemente. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo me busco maneras de cómo apoyar a la iglesia en el servicio económico. O también busco maneras de cómo apoyar a mis hermanos. O tengo misericordia por aquel que está en la calle. O las almas que están perdidas, me arde el corazón y tengo que hablarles. O aquel hermano que yo conozco, que yo sé que está pasando por una situación, tengo la palabra exacta para él. Ese enfermo, hermano, oh Dios, ese enfermo que está allá, te acuerdas de él y le escribes y le llamas, lo visitas. Y tú te acuerdas, es un don, hermano, que Dios puso. Y Dios nos quiere a todos movilizados por ese Espíritu Santo. Y la pandemia no nos puede apagar. No nos puede apagar. Ese es un hermano que ya sabe de la fe, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, impulsarse por el Espíritu Santo a tener ese don de Dios, ese servicio. El nuevo que está acá, llénese de Dios, que Dios le va a poner a hacer algo. Hermano, el primer día que yo llegué aquí a la iglesia, llegué en una mañana y el pastor estaba predicando y predicó acerca del arrepentimiento. Yo me arrepentí, le dije, Señor, perdona mis pecados. Venía, hermano, venía sucio. ¿Quién no viene sucio, hermano? Y me postré ahí, Señor, si tú quieres me usa, si tú quieres, ¿saben? La oración que uno hace al Señor con todo el corazón. Y en la tarde hubo culto evangelístico y el pastor dijo, vayan y todos y prediquen. Y yo me quedé pensando y decía, pero si me acabas de perdonar, ¿cómo yo voy a salir a predicar? Es que Dios te tiene para algo. Dios te tiene para algo. Dios te ha llamado para algo. Pero es que el motor del Espíritu Santo tiene que encenderse. Tiene que encenderse. Yo tengo que encender ese motor. Tengo que ponerlo a funcionar. Tengo que ponerlo porque Él es el que me va a dar la fortaleza. Él me va a dar la fuerza. Él me va a dar la convicción. Él me va a dar la actitud. Me va a dar la disposición. Me va a dar la responsabilidad. Me va a dar esa ¿cómo dice la palabra? Esa solicitud para hacer las cosas que Dios quiere. No es solamente el altar. Porque yo predico aquí cada cuánto, hermano. Entonces si yo predico aquí cada cuánto, entonces todo el tiempo que quedo no hago nada. No, Dios me puso para algo. Y yo sé que a ti también te ha puesto para algo. ¿Verdad que sí? Este es el momento y el lugar ideal para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Para que tú recibas de Dios. Para que Dios toque tu corazón y te ayude, hermano. Porque la obra hay que hacerla, hay que trabajar para Dios. No nos podemos quedar sin hacer nada, hermanos. Ahí en nuestras casas, ahí
hermanos, tenemos que hacer algo para Dios. Y yo creo que tú quieres hacerlo, ¿verdad que sí? Yo creo que tu corazón está para eso, porque Dios me dijo esto, porque Dios hay muchas personas que quieren servir, que quieren hacer su voluntad. Y Dios te está diciendo, oh, llénate, que por el Espíritu Santo vas a comenzar a dar fruto. ¿O no? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Fruto, ¿verdad que sí? Que tú le des a Él, que te conectes a la vida y comiences a darle fruto a Él. Ese es mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios es que me encuentre lleno de amor por mis hermanos, lleno de amor por Él. Mi servicio a Dios es que Dios me encuentre lleno de felicidad, de un gozo en medio de todo lo que sucede, de que Dios va a venir por mí y me va a levantar a los cielos, y que estoy confiado en eso, de que nada en este mundo, aunque este cuerpo acá se esté destruyendo, el interior se va renovando, se va colocando en gloria. ¿O no? Sí. Que Dios me encuentre lleno de fe. Ese es mi servicio a Dios. Señor, que yo te crea. Todo lo que tú digas, que te crea. Ciegamente. Que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, ok, yo lo hago. Que hay que arrepentirse, ok, yo lo hago. Que hay que orar, ok, yo lo hago. Que me encuentre lleno de fe. No hay con qué pagar la renta. Bueno, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Que no hay nada que comer. Bueno, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Lleno de fe, sin duda, con carácter cristiano. Si Dios me proveyó antes, me va a proveer hoy. Me va a dar hoy, yo lo sé. Yo creo en eso. Y si no me da por 3 días, bueno, me falta ayuno. Pero aquí estoy. A pesar, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque me agarre lo que sea, Dios me tiene a mí en sus manos. Si me muero hoy, mañana me voy con Él. Si me muero en 10 días, mañana me voy con Él. ¿O no? Que me encuentre lleno de fe. Que me encuentre lleno de fe. ¿O no? Me llene de paciencia, ¿no? Me encuentre lleno de paciencia. Después de ese día largo de trabajo, ¿no? Llegar a la casa lleno de paciencia. Lleno de Dios. Lleno de su presencia, ¿no? Sí, que pueda dar fruto a mi Señor. Ese es mi servicio a Dios. ¿Quién quiere servirle a Dios? ¿Quién quiere servirle a Dios? Mi obediencia es mi mayor servicio. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dice de corazón no como para los hombres, no es para que me vea el hombre, para que me vea mi Señor. Y dice la palabra de Dios. ¿Saben cómo le hablaba David a Dios cuando recibió esa promesa de Dios de que le haría casa perpetua? Él se fue corriendo al templo y se arrodilló. ¿Y sabe lo que le dijo? Mi Señor Jehová. Yo encuentro eso tan bonito, hermano. Nadie le hablaba así a Dios. Siempre le decían Jehová, Señora, pero él le decía mi Señor Jehová, mío. Imagínense. Sentido de propiedad, eso es lo que yo le doy a Él. Mi sentido de propiedad, Jesús me lo enseñó. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mío. Mi amado es mío y yo soy de Él. ¿No? Mi amado es mío. ¿Cómo dice el Salmo 18? Te amo, oh Señor. Señor mío, gloria mía, fortaleza mía. Sentido de propiedad. Ahí se acaba ese problema de que si soy de Él. Se acaba, hermano, el servicio, porque Él es mío. Yo soy de Él, pero Él también es mío.